Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador y asesor del IPASUD, Teófilo Vázquez, le damos y los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy en ¿Qué está pasando? Vamos a hablar de los diálogos de paz con el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Esto a propósito de que el 8 de octubre se instalará la mesa de diálogo de paz en Tibú y será el inicio formal de ese proceso entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central. Un hecho o un hito histórico con el ingrediente del cese al fuego que se abre paso pues también a esa paz tan anhelada. Profesor Teófilo Vázquez, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Sonia. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de este programa para que Bueno. logremos explicar la importancia que tiene este, este camino en lo que el gobierno ha llamado la paz total. Bueno, profe, hagamos contexto para que nuestros oyentes, las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, sepan qué es el Estado Mayor Central y qué es la Segunda Marquetalia y cómo es ese proceso de negociación con ellos. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Las dos son dos de lo que se ha dado a llamar las disidencias de las FARC, pero en rigor son dos de los grupos más importantes que persisten en la lucha armada y que se alejaron del acuerdo final firmado entre el gobierno nacional y las distintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el 2016. Los dos lo hicieron por vías diferentes. En el origen de lo que se llama el Estado Mayor Central, está el el Frente Primero y los frentes que actuaban en Caquetá y Guaviare y Bichada y Baupés, que desde el comienzo de la negociación se alejaron del proceso, incluso no firmaron el acuerdo de La Habana. Es decir, en rigor, en sentido riguroso, en estricto sentido, no pueden llamarse disidentes porque no firmaron el acuerdo. Diferente de la segunda Marquetalia, que tiene su origen en el proceso mediante el cual, según ellos, por entrampamiento, Iván Márquez, Santrich, Romaña y otros comandantes importantes de las FARC se alejaron del proceso de negociación y ya hacia el año 2018, 2019, 2018, 2019, cuando ya estaba avanzado el proceso de negociación, decidieron volver a las armas. Así es, uno liderado por Gentil Duarte, el otro Sí. liderado por Iván Márquez. Y como Gentil Duarte se murió y lo mataron, entonces heredó Iván Mordisco. Iván. Y el segundo, como también han venido siendo asesinados o muertos en circunstancias que aún están por esclarecer, que es los de la segunda Marquetalia, Santrich, Romaña. Iván Márquez sufrió un atentado, dicen que está muy mal herido. Han habido, como ustedes conocen, noticias según los cuales unos que está muerto, otros que está vivo, etcétera, etcétera, pero lo que sí se sabe es que está muy mal herido, o sea, casi sin brazos, pero que está vivo y que, según el gobierno nacional, tiene toda la voluntad de avanzar el proceso de negociación. Bueno, profesor, ya poniéndonos entonces en contexto y con la explicación que usted nos da para diferenciar, pues, qué es el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, hablemos un poco entonces ahora de la diferenciación de que el gobierno, este gobierno actual de Gustavo Petro, se siente a dialogar con estos grupos y cuál es la diferencia con el diálogo con el ELN. Bueno, las diferencias del diálogo con él son mínimas. Ambos, tanto con él como con las llamadas disidencias, caben dentro de lo que la ley de paz aprobada el año pasado llamaba la negociación con los grupos de orientación política, que es diferente a la negociación con los grupos decididamente criminales como el Clan del Golfo y las bandas en Buenaventura, en Medellín, en, en Cali, etcétera. Es una diferenciación central. Al interior de lo que se llama los grupos con orientación política están las FARC y el ELN. Ahora, hay una discusión
jurídica que yo no sé cómo lo van a resolver, y es precisamente cómo negociar, no tanto precisamente con la gente del Estado Mayor Central, que se alejó desde el principio del poder de negociación, sino con la segunda Marquetalia, que todos estuvieron inmersos en el poder de negociación, pero renunciaron al poder de negociación, es decir, pidieron todo, por ejemplo, de justicia transicional. Ahí hay un lío jurídico que no sé cómo lo irán a resolver posteriormente. Ahora, hablando de las diferencias con el ELN, en términos y entre ellas mismas, en términos militares hay que decir que realmente el grupo, creo que es por ahí el tercer grupo armado que existe actualmente en Colombia, criminal o no criminal, para hablarlo así, que tú sabes que a mí no me gusta esa distinción, eh, eh, más fuerte en hombres es el Estado Mayor Conjunto. Primero está el Clan del Golfo, después el ELN y tercero el Estado Mayor Conjunto. La segunda Marquetalia, sí, desde el comienzo, desde que la anunciaron Iván Márquez y Santrich, es más una cosa de papel que una realidad concreta. Además, en muchos territorios donde actuó y donde tuvo presencia histórica y territorial las antiguas FARC, uno de los mayores generadores de violencia son los enfrentamientos a bala entre los miembros de la segunda Marquetalia y los del Estado Mayor Central. Por ejemplo, el caso del Putumayo es el más conocido. Allá hay una pelea entre el frente que es heredero, que, le, que, le, que, se, que se identifica con la segunda Marquetalia y el frente que se identifica con el Estado Mayor Conjunto o la gente de Gentil Duarte. O, por Bueno, ejemplo, en el Caquetá hay una diferenciación histórica, entonces la gente los llama, los que son de la segunda Marquetalia le llaman los teófilos, y los que son de Estado Mayor Conjunto le llaman los gentiles por su antiguo jefe, Gentil Duarte. bueno, siendo así, profe, usted hablaba, digamos, como de esas estrategias que debe asumir el gobierno, por ejemplo, para hablar como un grupo como es la Segunda Marquetalia, ¿no? Ese grupo disidente a raíz del acuerdo de paz que se fue otra vez al monte y a empezar pues también un conflicto o a continuar con un conflicto que había puesto desde un inicio los excombatientes de las FARC que ahora pues están en la sociedad civil, pero pues ellos no estuvieron como de acuerdo con esa firma de paz. Pero entonces, hablemos de esas limitaciones, profesor, de estos procesos de negociación iniciados con estas precisamente disidencias de las FARC, además de, primero, en una primera etapa de no querer firmar o firmaron el acuerdo, pero decidieron pues no seguir con él, ¿cuál podrían ser más esas limitaciones? ¿Qué otras habrían? Bueno, realmente en términos sustantivos de la agenda de negociación, en mi opinión, se ha avanzado mucho más con el Estado Mayor Central. Eh, ya, como tú dijiste, la próxima semana se inicia formalmente los diálogos con el Estado Mayor Central. Con la segunda Marquetalia se ha demorado un poco más, no está la agenda tan avanzada. Al menos, mal o bien, con el Estado Mayor Conjunto hay una agenda, hay unos puntos y hay unos aspectos. Entre esos un tema tan polémico como es el famoso cese bilateral, que como muchos analistas han insistido, eh, eh, muchos analistas han insistido, el lío es que el gobierno insiste, como desde el principio, y lo hizo con el ELN, de anunciar ceses al fuego en una cosa, para decirlo en un lenguaje coloquial, que no está suficientemente madura, y luego entonces, como no está suficientemente madura, es más fácil de no cumplir y eso vuelve más vulnerable los pocos avances que se han tenido. Con la segunda Marquetalia, el avance ha sido mucho menor, sobre todo porque, como te dije, la segunda Marquetalia existe más en el papel y la mayoría de sus comandantes están en Venezuela o de sus mandos con muchos problemas porque casi prácticamente el único importante mando que está todavía vivo es Iván y está enfermo, Iván Márquez. Entonces parece que está más demorado y toca trasladarse a Venezuela. Pero hay una diferencia importante. Mientras la segunda Marquetalia tiene unos tintes más ideológicos, más políticos, más propositivos, parte de la crítica a la negociación con el Estado Mayor Conjunto es que los niveles de ideológico y comillas políticos son muchos menores y más es su relación con actividades criminales
o de economías ilícitas. Esa es parte de la polémica que hay en el país. Profesor, hablando del cese al fuego bilateral, ¿qué tanto esto va a contribuir a la disminución de la violencia? Pues, de llegar a cumplirse, el cese bilateral obviamente será una importante contribución a la disminución de algo que ha insistido el gobierno y es sobre todo aliviar la situación humanitaria de muchos territorios, donde la situación humanitaria de muchos territorios, como por ejemplo el norte del Cauca, Catatumbo, el Chocó, es definitivamente una calamidad. Hay, para decirlo técnicamente, una grave crisis humanitaria en muchos territorios del país. Si se logran avances en ese sentido, es formidable. Este gobierno quiere tener una innovación y es que la gente tenga mayor participación en estos procesos de verificación, la gente y los pobladores de verificación de los mecanismos de cese al fuego. Pero en eso me distancio y es que, en mi opinión, en los planes de negociación la secuencia importa, qué hago primero y qué hago después. Y como he insistido, ese gobierno se está adelantando al cese al fuego y el cese al fuego es solamente viable y creíble cuando ya es irreversible el proceso. Y por eso el riesgo es muy grande cuando se adelanten anuncios de cese al fuego, como con el ELN y con la segunda Marquetalia, que al otro día prácticamente ellos mismos se encargan de, de dilapidar ese capital político porque hacen acciones violentas pues, que le hacen saber al país y a los pobladores de los territorios que el cese al fuego es un puro cuento. Entonces hay un problema de que este gobierno tiene buenas intenciones, tiene buenos propósitos, pero hay veces no sabe maniobrar bien en algo que es importante y es la secuencia de los procesos de negociación. Mm. O sea, no va como con esas etapas que debería surtir para ya pues después llevar a cabo ese cese al fuego bilateral. Exactamente, exactamente. Para mí, por eso te digo, para mí el cese al fuego bilateral es una vez se sabe que es irreversible el proceso de negociación, la firma del acuerdo y la dejación de armas. Ujú. Anunciar cese al fuego antes de eso es muy riesgoso y sobre todo con mecanismos de verificación que uno lee y lee y lee los anuncios que se hacen de la agenda sustantiva y lee y vuelve y lee y uno dice, no está claro cuáles son, quién verifica el cese al fuego, porque el problema no es solamente que tú hagas el anuncio del cese al fuego, el problema es que seas claro, concreto en los mecanismos de verificación de ese cese al fuego, porque si no está claro esos mecanismos de verificación, la posibilidad de que lo exploten izquierdas y derechas a favor o en contra del pueblo negociador es muy grande. ¿Por qué? Porque tienen enemigos jurados de estos procesos. Entonces, si tú, no, si tú haces un proceso, si tú anuncias un cese al fuego inmaduro, como he dicho, y también sin mecanismos de verificación específicos, pues eso es plato comido para los enemigos de ese proceso. Sí, y también lo que decía usted, profesor, si se llega a cumplir ese cese al fuego, de alguna manera va a haber un poco de desconfianza porque en anteriores situaciones pues no se ha cumplido. Entonces también esa es como esa incertidumbre que puede haber frente a este tipo de anuncios. Profesor, ¿y qué diferencia podemos hablar de ese cese al fuego con el ELN frente a estos dos grupos como es el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia? Pero ya te dije, el cese al fuego con la segunda Marquetalia, que ya te dije que la agenda no está tan avanzada como con el Estado Mayor y con el ELN, pues es nominal porque realmente son muy pocos el número de hombres y territorios que tienen copados. El Estado Mayor es mucho más grande y ni qué decir. Pero el dilema central es, son dos. Primero, las dinámicas territoriales implican que no solamente haya enfrentamientos en relación con el Estado, sino en relación con otros grupos armados que le están disputando el territorio. Y parte de la discusión con el ELN es, bueno, el cese al fuego es con el Estado o con los demás grupos. Y cómo el Estado puede asegurar los demás grupos, pues es imposible. Creo que es parte de lo que algunos hemos criticado de la apuesta de la paz total, que es como tan ambiciosa
que es que yo no puedo hacerlo todo al mismo tiempo, es puro sentido común. Entonces es mejor por partes. Eh, eh, y con respecto al Estado Mayor Conjunto, al Estado Mayor Central, otro veo es que otra parte del problema que veo es también es algo parecido a lo del ELN. Parte de los incumplimientos del cese al fuego con el ELN es que como tiene una estructura federada, no es que lo que diga la Dirección Nacional lo cumplan a rajatabla en los territorios, ¿no? Porque el ELN siempre ha funcionado de manera autónoma. Algunos analistas dicen que es una federación insurgente, ¿cierto? Una federación de grupos que se identifica con el ELN, pero que son autónomos. El Estado Mayor Central un poco es también una federación de grupos de disidencias de las FARC que aprovechan la oportunidad de ese gobierno, decidieron agruparse en algo que se llama Estado Mayor Central. Pero en la práctica, la autonomía de los del Putumayo con respecto a los del primer frente o con respecto a los que están en el Cauca es muy grande. Entonces, eso hace más aún por la estructura organizativa de esos grupos que la incertidumbre sobre las posibilidades de cumplimiento de ese cese al fuego sean muy grandes. Y tercero, una cosa en la que muy buenamente insiste este gobierno es que tenga mecanismos de verificación no como los tradicionales, el gobierno, la comunidad internacional, Naciones Unidas, sino la comunidad, pero precisamente los incentivos para que la gente participe en esos procesos de verificación son muy grandes cuando ven por la televisión que el gobierno anuncia cese al fuego y al otro día prácticamente pone una bomba en calote, entonces la gente dice, no, yo no participo de esa mesa, ¿para qué voy y pierdo el tiempo? O quién sabe va a venir, qué me hagan. Entonces, eh, 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 no hay suficientes incentivos de seguridad en los territorios para que la gente participe con tranquilidad en esos mecanismos de verificación. Otra cosa es un tema muy importante, que es el énfasis que este gobierno, y creo que lo hace muy bien, en lo que llaman la participación ciudadana en todos esos procesos de negociación, al menos con el ELN y con la segunda Marquetalia. Pero volvemos. Muy bonito lo de la participación ciudadana y la participación social, pero ¿en qué condiciones de seguridad? Por eso te digo, para terminar, aquí la secuencia importa. Para que haya buena participación social deben existir condiciones de seguridad, ¿cierto? Pero no hay condiciones de seguridad, entonces no hay participación social. Entonces, hay que hacerlo con consecuencias y con un diseño estratégico mejor concebido. Y creo que ese gobierno, en aras de la ambición, empieza a abrir muchas etapas, empieza a abrir muchas expectativas y esas se les explotan en su cara. Sí. ¿Y cómo serían esas condiciones de seguridad, profesor? Porque pues en algunas zonas, en algunas regiones del país donde pues todavía se vive este conflicto, donde se ven esos enfrentamientos entre el Estado Mayor Central con la Segunda Marquetalia, donde también están las autodefensas gaitanistas de Colombia, sí, por ejemplo en el nordeste antioqueño, en el sur de Bolívar, ¿cómo debe actuar o cómo se debe dar ese tipo de seguridad? Porque también se critica que la fuerza pública a veces es como que no actúa, que es benevolente. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer, profesor, en materia de seguridad? Ese es un tema central. Las con, Primera cosa, empiezo por lo positivo que este gobierno. Debe haber una concepción de seguridad entendida más allá como solo y únicamente el fortalecimiento de la fuerza pública. Hasta ahí, chuleado. Pero no genero esas condiciones de seguridad y esa eficiencia y eficacia de la fuerza pública cuando tengo relaciones tan tormentosas como este gobierno tiene con la fuerza pública. Entonces empiezan a haber discusiones que aparentemente son sutiles, pero que reflejan mucho. El cese al fuego es de las acciones ofensivas o de las acciones defensivas, ¿cierto? Entonces, algunos dicen que hacerlo de ofensivas y defensivas es maniatar y es humillar a la fuerza pública, ¿cierto? Otros dicen que prácticamente la fuerza pública incluso está en una huelga de brazos caídos y haciendo una resistencia, hay veces abierta y hay veces explícita contra el proceso de negociación en general, como lo han hecho en el pasado. Pero eso en general, ¿qué quiere decir? Que esta sociedad y este gobierno tiene que entender la importancia de que la fuerza pública juegue un papel, un rol importante en esos procesos de negociación. Pero de verdad, algún aprendizaje se logró en la centralidad que le dio el gobierno de Santos al proceso de negociación,
a los militares en el proceso de negociación, la presidencia del general Mora, del general Naranjo, del general Colón, etcétera, etcétera, etcétera. Este gobierno también ha intentado, los ha nombrado, pero otra vez, lo que algunos dicen, los militares que están allá en la mesa de negociación están a nombre propio o a nombre de la institución Fuerza Pública. Y la Fuerza Pública, muchos sectores siguen anclados en una doctrina de seguridad nacional, una doctrina anticomunista, de enemigo interno, decididamente antiizquierdista, que entre otras ven con desconfianza incluso hasta el propio presidente. Y eso no es un secreto. Entonces, creo que parte de generar esas condiciones de seguridad es que este país discuta como parte del problema de negociación el tema de la seguridad y el rol de la fuerza pública en ese tema de seguridad. Voy a decir una palabra polémica, pero es que este país necesita una discusión sobre la seguridad democrática, no de Uribe, sino una seguridad democrática. Profesor, y no solo a la seguridad, pues a la sociedad civil, a la comunidad, sino a la misma fuerza pública, porque también son blanco, ¿sí? De estos grupos al margen de la ley. Tienen un riesgo total en medio, pues, de lo que está pasando cuando se quiere, pues, conseguir la paz total, pero pues ellos también necesitan que de alguna manera se les dé ese tipo de tranquilidad y de seguridad de que su trabajo se puede realizar en diferentes partes del país, pero sin embargo, como lo dijo, son blanco de ciertos grupos. Sí, por eso te digo, yo creo que este parte de alcanzar esa paz es que este país necesita una discusión muy grande, pública, democrática, amplia, sobre lo que es la fuerza pública. Que no caiga en dos extremos. El extremo estigmatizante de sectores de izquierda que consideran que todos son de derecha, fascistas y asesinos, que no es cierto, pero tampoco la actitud negacionista que algunos sectores de la fuerza pública tienen sobre fenómenos tan monstruosos como los falsos positivos, que eran manzanas podridas, que no era una política oficial, no. Entonces ambos extremos son dañinos para generar condiciones de seguridad, de una seguridad nacional concebida democráticamente, de lo que el gobierno ha llamado la seguridad humana, que también me parece una buena filosofía. La seguridad humana es precisamente un concepto de Naciones Unidas que dijo, la seguridad no debe ser solamente para el Estado, la seguridad debe ser para la sociedad. Fíjate la sutileza, Ujú. porque los militares consiguen la seguridad la del Estado. Yo defiendo las instituciones del Estado, dicen y vuelven, insisten, dicen, no, la seguridad no es un problema del Estado, es un problema de la gente, no del Estado. Parece una sutileza semántica, pero es fundamental. Por eso es que es muy importante el concepto de seguridad humana que propone este gobierno como filosofía. Ahora, vamos a ver cómo lo alcanza. Y creo que la manera en cómo entra a discutir el gobierno actual esos temas tan trascendentales con la fuerza pública no son los más convenientes. Porque en política y en cambio social las formas importan. Si yo entro haciéndolo a usted, insultándolo, por debajeándolo, macartizándolo, estigmatizándolo, pues entonces el otro dice, pues no hay condiciones para el diálogo porque si me va a regañar de entrada. Entonces yo creo que este gobierno debe reestructurar la manera en cómo concibe su relación con la fuerza pública que ha sido tormentosa y comprometerlos más con la paz. Y, y, y como yo he escrito, se pudo con Santos, se pudo hacer el Estado, el comando de transición, que ha hecho ejercicios de memoria y ha sacado libros que hasta antes de ese ejercicio de memoria eran inauditos que uno dijera que la fuerza pública iba a sacar, que la fuerza pública hablara con académicos como Duncan, como Medófilo, Medina, como etcétera, que eran considerados de izquierda y casi que guerrilleros por algunos militares de derecha, y que los deje hacer su libro y que a la misma fuerza pública se los publique, es un avance gigantesco. Entonces, sí hay con qué lograr. O, por ejemplo, el cambio de doctrinal que representó la doctrina Damasco, que nace del ejercicio del comando de transición que fue el acordado en La Habana. Y la doctrina de Damasco hace una diferenciación que parece una sutileza y es la fuerza pública está es para doblegar y disuadir los factores de violencia, no para eliminarlos. Pareciera una sutileza, pero si tú pones a todo, desde el general hasta el último policía de esquina y el último soldado, en que la concepción no es eliminar, sino disuadir, es fundamental. Ahora, como me han dicho muchos de ellos,
La doctrina de Damasco es muy bonita. Ahora es como todos los problemas doctrinales, haga la tarea de ponerlo en práctica. O voy a otra cosa. ¿Cuántos cursos de derechos humanos no han recibido los miembros de la fuerza pública? Las Naciones Unidas ha hecho 1000 cursos. Hay una oficina de derechos humanos de la fuerza pública. Los militares hablan de fuerza pública, de derechos humanos. Lo que pasa es que el cambio entre, como todo en la vida, Sonia y oyentes, el problema, como todos los seres humanos, hombres y mujeres, pasar de la teoría a la práctica es parte de lo que tenemos que lograr en materia de derechos humanos, de paz, de seguridad, etcétera. Profesor, hay algo que llama mucho la atención de lo que va a pasar el 8 de octubre frente a las negociaciones de paz con el Estado Mayor Central. Y es que va a ser un evento abierto al público, pero va a ser en Tibú, en norte de Santander. Y sabemos pues que Catatumbo, ahí está el ELN, ahí están las disidencias de Mordisco. Entonces, eh, para usted, como investigador de paz, como asesor del IPASUD también, cree que es conveniente que se haga este tipo de eventos allí en esta zona, que ha sido una zona de conflicto y que además ha sido una zona donde se concentra los cultivos de coca del país? Como muchas cosas de este gobierno, Sonia, simbólicamente es un golpe contundente. El lío es si como golpe simbólico va a funcionar o no va a funcionar. El lío es la eficiencia de ese simbolismo. Entonces, en aras del simbolismo, de funcionar la cosa sería maravilloso, que se empezara por Catatumbo. La vocación de que todo debe ser desde el territorio, ¿quién lo niega? ¿Cierto? Acuérdate que el preacuerdo se firmó en el Cauca, ¿no? Y ya ese acuerdo se va a firmar en Catatumbo. Ese énfasis en ir a las regiones que tiene el actual gobierno no tiene discusión. El lío es los riesgos, lo vulnerable que es hacerlo en la boca del lobo. Entonces, Claro. tiene sus contras y sus estos. Es de un simbolismo gigantesco, como la espada, cuando dijo que tráigame la espada de Bolívar, dijo Petro, etcétera, etcétera. Pero hacerlo en el Catatumbo, que va y sea el diablo, Dios no lo quiera, que alguno de los otros grupos le dé por sabotearlo, que no creo, pero puede pasar, eh, 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 es terrible. Y además, sobre todo, porque es parte de una discusión que yo tengo con lo de la llamada participación social. Muy bonito lo de la participación social, importantísimo, central, pero el lío es que esa participación, esos actos simbólicos, esa publicidad crea unas expectativas. Y como esas expectativas no están maduras, no incumplirlas, el costo para el gobierno y el costo para el proceso es el doble. Profesor, ha sido usted muy claro en el inicio de que pues un cese al fuego ahora cuando no hay como una agenda, una estrategia clara para llegar a esas negociaciones y para posteriormente llegar a la paz total. eh, Yo creo que muchos se preguntarán entonces, pues yo sé que hay un afán por conseguir la paz y me imagino también eso juega mucho el ego, el egocentrismo también del gobierno frente a decir voy a lograr esa paz total con diferentes grupos que están implementando el conflicto en regiones, pero uno a veces dice, pues que no hay un asesor que le diga a aquellos, al alto comisionado, al mismo Gustavo Petro, de que las cosas son por partes, que es todo un proceso, son todas unas etapas, digamos que es como la percepción que puede haber frente a ese afán de conseguir las cosas, pero sin tener como algo claro, sin tener un proyecto claro. Me gusta mucho eso que dices porque revela mucho de la condición humana, sobre todo en la parte de en la parte de los procesos de negociación. Parte del problema es que la paz total como concepto es indiscutible. Nadie puede decir en contra, ni el más loco de derecha o de izquierda. El problema es cómo, como buena parte de lo que ha hecho este gobierno. Pero también creo que este gobierno comete un error al pretender ese complejo adanístico que tienen todos los personalidades narcisistas, es que todo empieza conmigo y todo lo anterior no me sirve y yo me voy a inventar un mundo nuevo y el proceso de negociación mío va a ser diferente, va a ser innovador, etcétera, etcétera, y desecho todo lo que el acumulado que hay anteriormente. Pero también hay otro error, que
en el cual han caído los anteriores comisionados y los anteriores presidentes que han hecho la paz. Tampoco Sergio Aramillo y el presidente Santos nos pueden decir que el único proceso de negociación viable y posible tiene que ser el que ellos hicieron con las FARC, porque también o sea, ni tanto que sea unas etapas de secuencias rígidas, pero tampoco, porque la vida también se hace al andar, pero tampoco el hecho de que sea al andar, ¿cierto? Ensayo y error, entre ensayo y error, entre que el proceso de negociación se construye al andar y la improvisación, hay una frontera muy débil, pero si fuese cualquier otra política pública no habría ningún problema, pero en un tema tan delicado como este, esa frontera cuesta vidas humanas. Y profesor, también cómo ve el ambiente de que se lleve a cabo este tipo de negociaciones, este tipo de anuncios, frente a lo que pasa este año en el país, como son las elecciones regionales, ¿no? Se ha hablado pues de alguna manera también de que muchos personas en diferentes regiones del país a veces se sienten amenazadas porque van con uno o con otro candidato. Entonces, frente a eso, esa relación de ese inicio, ese proceso de una negociación para llegar a la paz y un año electoral, ¿cómo la ve? Tienes mucha razón. A mí me parece, si no inconveniente, digamos más diplomáticos y más cautelosos, al menos muy riesgoso que se avance en medio de un proceso electoral tan delicado y se hagan esos anuncios que se han hecho en un proceso electoral de carácter local y regional. Primero, por las condiciones de seguridad y segundo, porque se puede presentar para proselitismos políticos de uno y de otro lado. Entonces, creo que el gobierno podría ser más prudente. Yo no sé cuál es el afán del gobierno nacional de estar anunciando públicamente, como he dicho e insistido, lo que todavía no está suficientemente maduro. Yo no es que sea un defensor a ultranza de los acuerdos de La Habana, pero acuerde que a los acuerdos de La Habana le antecedió 2 años de negociación en secreto para concebir una agenda, calladitos. El que lo sapeó, como dirían los muchachos, o lo diría popularmente, fue Uribe, y les tocó hacer público lo que ya más o menos venía discutiéndose y anunciaron, les tocó empezar a hacer la negociación pública, ya desde Olo hasta La Habana. Pero creo que sí es muy riesgoso y muy arriesgado hacerlo en medio de un proceso electoral por las condiciones de seguridad, por, porque eso puede facilitar un incentivo perverso que ha habido en Colombia y que es parte de lo que tenemos que luchar, que pesarosamente no se logró con los acuerdos de La Habana y es, como hemos dicho en la Comisión de Verdad y como lo han dicho muchos analistas, que por fin en Colombia saquemos las armas de la política. Pero si usted hace proceso de negociación tan débil, tan, tan debilitado, tan frágil y un proceso electoral local, lo único que hace es crear incentivos para que esa cosa de armas y política vuelva y se revuelve, Ujú. que es muy difícil. Claro que también hacer un stand-by o un pare aquí mientras hacemos elecciones también podría ser contraproducente, porque Sí, también, pero podría, pero, pero podría no ser públicos, podrían no hacerse eventos públicos como el de Catatumbo, podría, no, yo no estoy diciendo que por el hecho de que haya negociaciones políticas, elecciones locales haya que parar el proceso de negociación, pero sí se puede hacer de manera más prudente, de manera más sigilosa, de manera más secreta, y cuando haya pasado, comillas, por decirlo coloquialmente, el alboroto de las elecciones locales, se hayan definido las aguas, sí anunciar lo que se ha avanzado de manera pública. profesor, ¿qué conclusión entonces podíamos dar pues, frente a todo lo que hemos hablado desde el inicio del programa con respecto a estos procesos de paz, a estos ceses al fuego, a ese también falta como de estrategia para pues muy pronto anunciar un cese al fuego tanto con la Segunda Marquetalia como con el Comando Central y el ELN también, pues con el ELN ya pues hay un poco de más de avance que con los otros grupos, pero este tipo de conclusiones son muy importantes para saber a qué podemos
debemos atenernos frente a ese proceso de paz y llegar a una paz total? Bueno, hemos enfatizado en las dificultades, en las vicisitudes, en las incertidumbres, pero también creo que es bueno concluir con parte optimista, con problemas, con vicisitudes. Este gobierno ha avanzado y existe una agenda de negociación con él, ¿cierto? Eso es importante resaltarlo. Ese proceso de negociación con el ELN ha implicado unos procesos de participación ciudadana que pueden ser inéditos, desde cómo se los enfoque, como insistimos en el programa. Lo mismo, idem con, con el Estado Mayor Central. Hay que decirlo, en el gobierno de Duque no existía la más mínima posibilidad de que existiera siquiera avisorar una negociación o una dejación de armas de las llamadas disidencias de las FARC, que ya dijimos las dos vertientes. Este gobierno logró una agenda de negociación todavía incipiente, todavía llena de problemas con el Estado Mayor Central y además logró que se agruparan en una representación más o menos organizada, lo que antes era un archipiélago de grupos muy grandes, porque la matriz es el gente gentil, la gente Iván, pero alrededor de eso, para la negociación se han venido uniendo y se han venido coordinando, y ese es un aporte de ese gobierno. Lo mismo con la segunda Marquetalia, a la cual el gobierno de Duque desconocía, trataba de terroristas, de narcotraficantes, ese gobierno ha logrado avanzar. Entonces yo creo que también hay avances importantes, al menos en una cosa, y también eso es importante en procesos de paz. Antes, no, ni mesa, ni agenda. Ahora hay mesas y hay agendas. Lo que queda para el futuro es lo que hemos insistido, y ahí están los lunares. Mayor concesión estratégica, mayor conciencia de que es un problema secuencial, menos improvisación, menos anuncios rimbombantes, más prudencia en los anuncios, más silencio, y para que esos silencios ayuden a que se maduren mejor las cosas. Pero creo que hay que ser optimista porque antes de que con el gobierno enemigo de la paz que había antes, era imposible mesa, agenda y apoyos. Digo comunidad internacional, ahora hay mesa, agenda y apoyos. ¿Cuánto vaya a ser eficaz y eficiente? Pues de los retos hablamos durante el programa, no quiero insistir. Profesor Teófilo, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber abordado este tema tan importante. Bueno, a ustedes, a ti Sonia, muchas gracias. Muy bueno, muy buenas tus preguntas, muy buena tu conducción y pues esperemos que prospere la paz total que el gobierno tiene la intención de implementar. Perfecto. Bueno, pues ahí está este tema tan importante, tan interesante, frente pues a lo que se pueda venir posteriormente frente a estos procesos que se están llevando. Unos están ya pues aún avanzados, un poco avanzados, otros están iniciando, pero pues lo importante y lo que siempre hemos dicho acá en el IPASUD es apostarle a la paz como Instituto de Paz que somos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y siempre apoyar pues todos estos procesos, este tipo de estrategias que conducen a una paz. Ojalá que así sea. Bueno, nos vamos con el artículo recomendado de la semana. En la revista Ciudad Pasando, pensar la enseñanza de la historia reciente desde la ciencia histórica. Este trabajo, producto de la tesis doctoral titulada La conciencia histórica y la enseñanza del conflicto armado colombiano, un análisis de los libros del texto escolar de ciencias sociales, busca exponer elementos teóricos que permiten comprender la importancia de vincular la categoría de conciencia histórica a apuestas epistemológicas, éticas y políticas que afrontan la enseñanza de la historia reciente en la escuela. Para desarrollar la discusión, primero se
se analizan los retos que implica enseñar los pasados violentos. En un segundo frente se expone la definición de conciencia histórica teniendo en cuenta los elementos que la componen. En un tercer punto se discute el potencial de establecer una relación entre la categoría de conciencia histórica y la enseñanza de la historia reciente. Y el último apartado recoge los principales puntos de lo expuesto, haciendo hincapié en la importancia de tejer puentes teóricos para comprender diversas narrativas históricas en el escenario escolar. Y a propósito del tema que abordamos el día de hoy, ¿en qué está pasando? Les queremos hacer una invitación para este jueves 5 de octubre. Vamos a realizar junto con el Instituto CAPAS, que es el Instituto Colombo Alemán para la Paz, un panel, un conversatorio mejor, llamado Diálogos de Paz con el ELN. Hablemos de participación social, de cese el fuego, y esto va a ser en el auditorio central de la sede La Macarena. Como les dije, lo organiza el Instituto de Paz de la Universidad Distrital y también CAPAS, para que lo tengan muy en cuenta, con el apoyo de la emisora de la Universidad Distrital y también de la Facultad de Ciencias Sociales. Y les recuerdo, para terminar ahora sí, nuestras redes sociales. En Facebook estamos como IPASUT, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en Instagram y en Twitter como @IPASUT. Nuestra página web, donde pueden conseguir toda la información de eventos, notas, opinión también en ipasut.distrital.edu.co, en YouTube IPASUT Distrital, y también desde hace unos días abrimos TikTok. Estamos como IPASUT ahí en esa red social. Tocamos temas sobre todo pedagógicos para que sí entiendan ciertos temas coyunturales de nuestro país. Con este buen tema, buen invitado, con estas invitaciones también que tenemos para el próximo 5 de octubre con este conversatorio sobre el ELN, terminamos ¿Qué está pasando? Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.